Saludos y bendiciones en esta hora. Estamos en 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Hoy es el día 13 con la lectura de Hechos capítulo 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Podemos ver que en el inicio de este capítulo ahora empieza una persecución, y dice que es una persecución no solo para encarcelar, sino para asesinar a aquellos que seguían y predicaban el cristianismo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Otro mártir más de la iglesia aparece en este capítulo 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Pedro es tomado preso, es llevado a la cárcel y dice que está custodiado por un grupo de soldados. Pero también dice que la iglesia oraba por Pedro. La iglesia naturalmente no tenía la capacidad para solicitar la libertad de Pedro, porque era la decisión de Herodes. Pero la iglesia sabía que tenía el poder, y esto es por medio de la oración. 30 días de poder para ver la gloria de Dios son tiempos para la oración, y la oración a Dios que tiene respuesta. Pedro es librado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Días de poder son días donde las cadenas se sueltan, donde el yugo se pudre, donde la opresión se termina. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a su ángel, y este ángel vino para sacarle a Pedro de la cárcel. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En este momento, Pedro ya había sido liberado, no por voluntad natural, sino por el poder de Dios, por voluntad sobrenatural. Dios envió su ángel para libertarle. 30 días de poder son días para ver la gloria de Dios.
son días para ver la liberación de la opresión, de la persecución, de cualquiera que sea la situación que quiere cautivar o esclavizar la vida del creyente. Dios viene para libertarle. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La mano de Dios nos librará. Cualquiera que sea la crisis o el problema, la situación difícil, 30 días de poder son días donde la mano de Dios te librará, nos librará. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. La iglesia oró por Pedro. El cielo, Dios respondió y Pedro fue libertado. Y ahora no podían creer que Pedro estaba allí, que había ocurrido la liberación de su cautividad, de salir de la cárcel. Y dijeron a esta mujer que le reconoció, dijeron: estás loca. Porque cuando Dios obra sobrenaturalmente, la mente finita humana le cuesta creer, pero cuando la mente se abre a lo espiritual, lo imposible se hace posible. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Estaban asombrados, maravillados de los milagros de Dios, maravillados de cómo Dios obra y viene a sus hijos para libertarlos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Ahora viene el otro día, y los que estaban custodiando a Pedro se dieron cuenta que Pedro ya no estaba en la cárcel. Y se presenta, dice que un alboroto, estaban sin respuestas, buscaban naturalmente algo y naturalmente no encontraron nada, porque sobrenaturalmente Dios envió su ángel para libertar a Pedro el apóstol. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales,
se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Qué terrible muerte la de Herodes. Y dice el texto: por cuanto no le dio la gloria a Dios. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Son días para recibir la sanidad, para recibir la respuesta, para recibir el milagro, pero sobre todo para darle la gloria a Dios, para testificar, para reconocer que quien lo hace es el Señor. Quien da la respuesta, quien sana, quien hace milagros es Dios. La gloria y la honra es para Dios. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Ciudad de Málaga, progreso y calidad de vida. Presentado por pastores John Ardila e Isbelia Liscano. Centro Cristiano, un sitio ideal para un momento espiritual.